Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes. Bienvenidos a Vivir Tejiendo. Gracias por acompañarme. El día de hoy compartiremos con ustedes la técnica y el paso a paso para tejer esta linda capucha que también se convierte en un cuello alto tejido a crochet o a ganchillo, ¿sí? Para tejerla hemos utilizado aproximadamente 250 gramos de lana del número 6 o de 6 milímetros de grosor con un ganchillo de 7 milímetros de grosor. Espero que este video sea de tu agrado, no te pierdas ningún detalle y a continuación el paso a paso. Bien, para empezar a tejer nuestro cuello capucha en la técnica de crochet vamos a utilizar aproximadamente 250 gramos de lana de 6 milímetros de grosor y un ganchillo o crochet, como ven aquí, de 7 milímetros, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. Bien, empezaremos de la siguiente manera. Vamos a tomar nuestra lanita así y vamos a envolver en nuestro dedo dejando un poquito largo el cabito. Metemos aquí el crochet o ganchillo. Ahí está. Y tenemos puesto el primer punto. ¿Qué es lo que vamos a tejer aquí? Vamos a tejer cadenas gigantes. Ya lo hemos tejido antes en otros proyectos, pero voy a repetir la explicación para que ustedes vean cómo es, ¿sí? Bien, voy a acercar un poquito la cámara que quiero que se vea todo muy clarito para que no haya ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a... Ahí estamos. ¿Cómo se tejen estas cadenas gigantes? Se tejen de la siguiente manera, miren, tejemos una cadenita, una segunda cadenita y una tercera cadenita, 3 cadenas, enlazo para tejer punto alto y voy a la primera cadena que tejí y ahí entro y tejo un punto alto, ¿sí? Ahí está. Y obtengo este tejido con un espacio en el centro. Las cadenitas y el punto alto. Doy la vuelta a mi tejido y tejo 3 cadenitas más. 1, 2 y 3. Enlazo para punto alto. Ingreso en el centro de estos dos espacios, aquí en el espacio grande. Y tejo un punto alto. Y entonces, miren cómo se va formando. Viene siendo esto como un eslabón o una cadena gigante y este como el segundo eslabón o cadena gigante. Así tengo ya dos. Siempre voy a dar la vuelta al tejido, voy a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Enlazo para punto alto e ingreso en este espacio grande entre un punto y el otro. Así. Así voy a continuar tejiendo hasta que este tejido tenga el tamaño que yo necesito. Miren de nuevo, doy la vuelta a mi tejido y tejo 1, 2 y 3 puntitos. Enlazo y voy al espacio entre estos dos puntos y tejo un punto alto. Y miren cómo se va formando como cadenas muy grandes, por eso le llamo cadenas gigantes. Y nuevamente doy la vuelta, siempre dando la vuelta, porque si no se va a formar como un arco. Tengo que ir dando la vuelta. Tejo 3 cadenas. ¿Sí? A ver, vamos a desatar. Aquí se enredó un poquito la lana. Así. He tejido mis 3 cadenitas. Enlazo para punto alto y voy aquí al centro y tejo un punto alto. ¿Cuántos eslabones de la cadena tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tejer así hasta que todos estos eslabones, sin estirarlos, simplemente ahí donde están, midan 60 o 62 centímetros, ¿sí? Esta tira debe de medir 60 o 62 centímetros. Yo obviamente voy a tejer menos. ¿Por qué? Porque este es solo una muestra de cómo vamos a tejer este cuello capucha, ¿sí? Yo no voy a tejer los 62 centímetros, voy a tejer menos, pero voy a continuar aquí para que tú puedas ver cómo se hace. Damos la vuelta siempre, subimos con 3 cadenitas, enlazamos y tejemos punto alto en el centro del eslabón anterior. Doy la vuelta, 3 cadenitas,
enlazo para punto alto, entro en el centro del eslabón anterior tejiendo un punto alto, doy la vuelta, 3 cadenitas, ¿sí? Enlazo para punto alto, voy al centro del eslabón anterior o la cadena, como quieras llamarla, y tejemos así hasta tener 62 centímetros. Bien, miren, aquí yo ya he tejido más eslabones, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13, ¿sí? Ustedes van a tejer lo suficiente para que mida 62 centímetros. Miren, aquí les voy a mostrar con mi cinta métrica. 30, 40 y 62. Hasta aquí, todo esto debe de medir su tirita de cadenas gigantes que van a tejer, ¿sí? Yo solamente estoy tejiendo un pedacito, ustedes tendrán que tener 62 centímetros. Una vez que ya está así, vamos a unirlas y vamos a cerrar esta carrera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren, así. Nos acomodamos y vamos por la colita por donde hemos empezado y entramos aquí en este primer espacio que está como un poco deformadito. Allí vamos a entrar colocando bien y vamos a tejer un puntito deslizado allí. Bien, tenemos que tener cuidado de que no se nos tuerce el tejido, que todo esté muy derechito. Yo este pedacito y ustedes 62 centímetros. Bien, una vez que estamos aquí, me voy a deslizar un poquito más hacia el centro de todo este espacio y voy a ir así con otro puntito deslizado allí. Miren, ya estoy casi en el centro y voy a subir acá con 4 cadenitas. 1, 2, 3. 3 cadenitas serán las del alto de mi punto alto y una cadenita más será la separación que voy a poner entre punto y punto, ¿sí? Luego enlazo e ingreso en el siguiente espacio porque estas cadenitas pertenecen a este primer espacio. Voy aquí y tejo un punto alto. Ahí está, ¿sí? Así. Luego tejo una cadenita más, enlazo y voy al siguiente espacio con otro punto alto. Luego una cadenita más, siempre vamos a poner una cadenita, enlazo y voy al siguiente espacio con otro punto alto. Luego otra cadenita más de separación, enlazo y voy al siguiente espacio con otro punto alto. De esta manera voy a llenar así todo mi aro que tengo de 60 o 62 centímetros, colocando siempre un punto alto acompañado de una cadenita de separación. Así voy a dar toda la vuelta y también todas las vueltas. Miren, yo lo voy a hacer aquí delante de ustedes. Obviamente el mío es muy pequeñito, es solo una muestra, pero el de ustedes estará en el tamaño real de 62 centímetros, ¿sí? Normalmente una cabeza de una persona adulta mide por todo el contorno, es decir, todo alrededor de la cabeza, 50 a 51 centímetros, ¿sí? Entonces es una medida estándar, por decirlo así. Entonces siempre le pondremos 10 centímetros más, ¿sí? Por eso estoy diciendo 60 o 61 centímetros. Lo haces para un niño, mides al niño y le aumentas 8 centímetros más. Bien, así vamos. Miren, ya estamos llegando aquí, esta parte de acá. No queremos que se nos voltee. Acá parece que estuviera volteado, pero no está así. Está para unir recién. Acá están los dos agujeritos, miren. Entonces nos falta un punto aquí. Tejo mi cadenita de separación, enlazo y voy aquí. ¿Sí? Ya no tejo cadenita de separación porque aquí tejí 3 puntos altos y mi cadenita. Entonces simplemente voy aquí a la tercera cadenita y tejo un punto deslizado y cerré esto que viene siendo la segunda carrera. ¿Qué voy a hacer a partir de aquí? Lo que voy a hacer es siempre deslizarme al centro de estos espacios, ¿sí? Por ejemplo, siempre voy a cerrar la carrera allí en el punto alto y me voy a deslizar al centro en esta cadenita y tejo un puntito deslizado. Y miren, me encuentro en el centro de todo este espacio donde voy a tejer 3 puntos altos para subir como el primer punto alto, perdón, 3 cadenas para que sean mi primer punto alto, o también puedo tejer lo que llamamos en la técnica de crochet
un punto alto falso, que es muy fácil de tejer y queda muy lindo porque no se va a notar el empate como cuando tejemos cadenitas. Se hace así: le das a tu punto que ya tienes un alto, más o menos de un punto alto, presionas con el dedito y vas hacia atrás, das la vuelta al ganchillo y tomas la hebra y tejes como un punto alto común y corriente, y ahí me sale un punto alto falso. Y luego tejo mi cadenita de separación, enlazo y voy aquí y tejo mi punto alto normal. Nuevamente mi cadenita de separación como siempre, enlazo y voy al siguiente espacio. Y así me deslizo por todo alrededor tejiendo una cadenita y un punto alto en cada espacio. Cadenita, enlazo para tejer punto alto y voy al siguiente espacio. Siempre cadenita de separación, enlazo y voy al siguiente espacio con punto alto. Bien, no estoy tejiendo un punto alto sobre el punto alto, no, sino en el centro del espacio de los dos puntos. Cadenita de separación, enlazo y al siguiente espacio con punto alto. Este es un punto súper fácil, llamado también punto red. Tejo una cadenita, enlazo y voy al siguiente espacio. Esto es todo. Si quiero que me quede más tupidito el tejido, pues puedo usar un ganchillo de un número menor o dos números menores, ¿sí? Puedo tejer con cualquier otro grosor de ganchillo o de lana, si lo quiero hacer con una lana muy delgadita, simplemente que mis cadenas gigantes o mis grandes cadenas o mis eslabones gigantes tendrán que medir siempre de largo 62 centímetros para adultos, ¿sí? Y así, miren, vamos colocando puntos altos con una cadenita de separación. Y aquí, ya llego aquí, miren, este puntito que está aquí pertenece a este espacio. Voy a poner mi punto en este espacio. ¿Cómo lo hago? Enlazo y voy aquí. Dejo mi punto alto, mi cadenita de separación y voy a ir aquí a este punto alto y tejo un punto deslizado. He cerrado allí y ahora me voy a deslizar al centro de este espacio. No puedo tejer acá sobre este punto, siempre voy a ir al centro. Y me deslizo, como bien digo, con punto deslizado. Me ubico en este centro, miren aquí, y hago mi falso punto alto. Levanto hasta la estatura que necesito, retrocedo, tomo la hebra y tejo. Ahí tengo mi punto, hago mi cadenita, enlazo y voy por la cuarta carrera, ya tejiendo siempre en el centro del espacio. Cadenita, enlazo al siguiente espacio, punto alto. Cadenita, enlazo, siguiente espacio, punto alto. Así voy a continuar yo en este pedacito de tejido, miren, y voy a dar toda la vuelta hasta cerrar, ustedes con sus 62 centímetros. Si quiero que noten acá, miren, esta es la unión con las cadenitas y acá está la unión con el punto alto falso, y aquí también va a venir la otra unión, y miren que el punto alto falso es casi idéntico, podríamos decir, al verdadero punto alto y no se notan las uniones. Yo voy a mostrarles aquí uno que tengo más avanzado en el tamaño real, con el tamaño que yo les di a ustedes, 60 centímetros o 62 centímetros de alto. Y quiero que vean la unión. La unión va así. Voy a cerrar un poquito el espacio de cámara, ahí. Miren. Quiero que vean todos los secretos. Aquí estoy yo y mi unión viene así. Estos son los puntos altos falsos, que casi no se diferencian de los otros puntos. ¿Sí? Es mínimo lo que se nota, mínimo, mínimo. Y así podemos tejer nuestra pieza, ¿sí? Que es como un conito, ¿sí? Porque pasa por aquí, sale por aquí, tiene abertura a ambos lados. Miren, aquí están los puntos altos gigantes, o los eslabones, las cadenas gigantes, no puntos altos, las cadenas gigantes o los eslabones gigantes, como le llamamos. Tienen 60
y 2 centímetros. Aquí les voy a mostrar, voy a darles la medida así. Miren, hasta aquí tengo, a ver, creo que lo estiré demasiado. Esto cede en realidad porque está tejido muy suavecito. Ahí tengo, miren, 31 centímetros. Allí es como debe estar, 31 centímetros, todo debe de medir igual. 31 centímetros, pero como es doble la pieza, todo medirá 62 centímetros, ¿sí? Y así vamos a tejer. ¿Por cuántas carreras vamos a tejer? Yo tejí, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 31 carreras. Pero estas 31 carreras miden en centímetros exactamente 48 centímetros. Aquí está. Espero que se vea ahí. 40 hasta el 8, 48. Todo esto tiene 48 centímetros. Bien, todo en ese punto. Entonces vamos a ir aquí a la parte final. Miren. Me ubico aquí a la parte final. Miren, aquí está. Aquí voy a cerrar. Ya tejí mi punto alto, mi cadenita, y voy a ir aquí a mi punto alto falso. Ingreso allí y como siempre voy a cerrar con un puntito deslizado. Así, ahí he terminado. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, miren. Voy a tejer una cadenita, un medio punto en este espacio. Una cadenita, un medio punto en este espacio. Una cadenita, medio punto en el siguiente. Así, una cadenita, medio punto en el siguiente espacio. En cada espacio vamos a poner un medio punto, pero vamos a poner una cadenita también. Y así vamos a dar toda la vuelta hasta finalizar esta carrera, ¿sí? Cadenita, medio punto. Vamos a ponerlo un poquito más cerca para que se vea todo súper clarito. Ahí está, miren. Cadenita, espacio que sigue, medio punto. Cadenita, espacio que sigue, medio punto. Cadenita, espacio que sigue, medio punto. Así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí donde empezamos. Bien, aquí ya estoy terminando de hacer todo el borde. Tejo mi cadenita como corresponde y aquí es el último espacio donde entro tejiendo medio punto, una cadenita más, y entro aquí donde tejí al inicio para tejer un puntito deslizado y terminar ya esta carrera que viene siendo la última. Tejo una cadenita más y estiro el punto para poder cortar la lana, que luego voy a esconder con la ayuda de la aguja lanera. Retiro el excedente, ajustamos aquí y listo. Acá tengo mi agujita lanera que me va a ayudar para poder ocultar todas las hebritas. Entonces ingreso por aquí así y lo voy perdiendo entre los puntitos. Jalamos así y lo que sobra lo cortamos. Y listo, vamos con el siguiente paso. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que con la cuerdita que nos está restando vamos a hacer un pasador para nuestra capuchita y lo vamos a hacer de la siguiente manera. De la misma forma, aseguramos en el dedito así haciendo un arito y lo ponemos en el ganchillo. Ajustamos y empezamos a tejer. Solo 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Esta tercera vamos a unirla con la primera tejiendo un puntito deslizado. Ahí está, y aquí en el centro nos va a quedar un agujerito pequeñito donde vamos a poner nuestros 12 puntos altos. Subimos con 2 cadenitas, enlazamos para punto alto y entramos en el centro. Un punto alto que vendría siendo el segundo porque estas cadenitas hacen el primero. Enlazo y voy por el tercer punto alto. Y así hasta llegar a 12, ¿sí? 3, 4, y aprovechamos y ocultamos esta lanita. 5,
así nos vamos hasta tener 12 puntos altos. Bien, miren, aquí ya tengo 11, solo me falta un punto alto y 12 puntos altos, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces a estas 3 cadenitas de inicio aquí y vamos a tejer un punto deslizado y así cerramos esta argollita. Lo que queda es tejer 1 metro o 1,10 m de cadenitas, puras cadenitas, hasta que midan por lo menos 1,10 m, ¿sí? Bien, miren, ya cuando tenemos la medida que necesitamos de nuestra tirita, lo que vamos a hacer es dejar cierta cantidad de lana. ¿Para qué? Para que podamos hacer esta bolita que tenemos acá, o este circulito. No es una bolita, sino es un círculo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos de una vez aquí este circulito, nos va a dar mucha dificultad de poder pasar la cinta entre el tejido, aunque estos agujeros son grandes, pero va a ser difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos unos 3 o 4 metros de lana, ¿sí? Calculando para poder tejer luego esta terminación o este comienzo que hemos hecho aquí, ¿sí? Entonces vamos a pasar toda la lanita que hemos cortado así para asegurar el último puntito. Aquí está. Y ahora sí, con la ayuda puede ser de un imperdible, como es el que tengo en este caso, aquí. Lo ponemos en este extremo y vamos a pasarlo por la parte baja de nuestro cuellito, cuello capucha, ¿sí? En esta parte donde tenemos los puntos altos o las cadenas gigantes, me equivoco a cada rato y digo puntos altos, las cadenas gigantes, vamos a pasar por aquí, no en la primera hilera sino en la segunda, ¿sí? Y vamos por allí y pasamos así, como si estuviéramos hilvanando. Tenemos que hacer pasar toda esta lanita con la que vamos a tejer al final, con paciencia y buen humor, ¿sí? Entonces acomodamos y continuamos. Es algo muy sencillo, muy fácil, no tiene nada de ciencia ni ninguna complicación. Cualquier duda que tengan al respecto del tejido pueden dejarla en los comentarios y siempre díganme qué es lo que les gustaría tejer. Miren, aquí salimos por el mismo lugar por donde entramos y jalamos nuevamente la cuerdita o la lana con la que estamos trabajando, ¿sí? Bueno, es mucha, pero igual, ahí va. Retiramos el ganchito con el que nos hemos ayudado, el imperdible, lo que fuera. A ver, déjenme que este se atoró aquí. Ahí está. Aquí está, miren, y aquí está la cuerdita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicarnos nuevamente aquí en este puntito. O en uno anterior si desean. Ahí está. Y vamos a tejer el circulito. ¿Recuerdan cómo hicimos el circulito? Retrocedimos 3 cadenitas, 1, 2, 3. En la tercera picamos y tejimos un puntito deslizado, creando un agujerito en el centro donde vamos a poner todos los puntos altos. Subo con 1 y 2 cadenitas y dentro del agujerito ubico todos mis puntos altos. 1, que sería el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos son puntos altos, y 12 puntos altos, ¿sí? Ahí está nuestra ruedita. Vamos a las 3 cadenitas de las cuales retrocedimos y tejo allí un puntito deslizado. La lanita todavía me sobró y siempre es mejor que sobre, ¿sí? Tejo una cadenita más y retiro
lo último que me queda de la lanita. Miren, aquí me queda así, asegurado en el extremo de la bolita o del circulito. Aquí no, aquí me queda detrás, por lo cual voy a utilizar esta misma lanita para poder asegurar aquí este tejido, ¿sí? Lo voy a hacer con la ayuda de mi aguja lanera. Voy a reducir un poquito esta lana porque no necesito tanta, me sobró como medio metro, y voy a poner aquí en mi agujita para poder asegurar aquí en la cuerdita. Entonces solo doy unas cuantas puntaditas muy tranquilas. Ahí está. Y puedo asegurar perdiendo la lanita alrededor de todos estos puntos. Cortamos lo que sobra y listo, nos quedó igual que la otra. Ahí está. Bien, miren, así es como debe verse en la parte de abajo. Ahora la voy a poner en el maniquí para que vean cómo luce. Y bien, miren, así es como queda cuando lo usamos como cuellito. Y así cuando lo usamos como capucha, simplemente lo subimos hacia arriba cubriendo la cabeza, ¿sí? Bien, esta es la versión a crochet o ganchillo del cuello capucha que tejimos a 2 agujas en color rojo con lana texturada. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, gracias por verme y no se olviden de seguirnos a través de Instagram. Hasta una próxima oportunidad, bendiciones.